Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Ya hoy es martes 3 de noviembre. Hoy es un día muy especial en la iglesia. Hoy se celebra el día, la solemnidad del día de San Martín de Porres, uno de los santos más pobres que se ha mostrado, que desde un inicio, aunque le costó entrar dentro de las cosas santas, porque no era bien visto por el color de su piel, porque era hijo no de un matrimonio normal, sino que era hijo fuera de un matrimonio, le costó muchísimo entrar. Pero él tenía su corazón y su vida estaban entregadas al servicio, a la humildad, a la oración. Y el Señor le tenía su lugar y se lo tiene, porque hoy está celebrando él en el banquete del reino con todos los santos, con los ángeles, y desde entonces ha estado alabando y bendiciendo el nombre del Señor. La iglesia el día de hoy nos propone unas lecturas bien excelentes como todos los días. Le agradecemos al Señor por su palabra, por la vida que nos da. Y le quiero pedir al Señor que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para saborear y para entender esta palabra, para hacer la vida como lo hizo la humilde, la sencilla, la obediente, la siempre Virgen María. Y todo esto se lo pido invocando la fuerza, la autoridad del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo sigue instruyendo a los filipenses ahora en el capítulo 2, vamos a ver, y resulta que ya había dentro del movimiento de los filipenses, como muchas comunidades, gente que quería ocupar los primeros lugares, gentes que querían ser dirigentes, que querían, se sentían como muy superiores a otros, como que ellos eran los primeros, como que ellos eran elegidos, como que, mire, contraste totalmente a lo que hablamos al inicio de San Martín de Porres, el más humilde, el más sencillo. Era barrendero, es el oficio que le dieron en el convento. Y dice San Pablo, empezando en el versículo 5 del capítulo número 2, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Este es el secreto, mi querido hermano. Y después revela qué sentimientos tuvo Cristo Jesús. Dice, Él que a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mire, mi querido hermano, palabra de Dios. Mi querida hermana, San Pablo está describiendo la figura del Señor, el reinado, la majestuosidad del Señor. Y sin embargo dice que Él, siendo Rey poderoso y majestuoso, se hizo nada, se vació, se despojó de todo lo que era y se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué se hizo semejante a nosotros? Primero, para poder caminar como nosotros, para sentir como nosotros, para sufrir como nosotros, para llorar como nosotros. Caminar para vivir realmente, tener la vivencia, la experiencia del caminar del hombre, de lo que se sufre en esta tierra, de lo que se goza en esta tierra también, de lo que se alegra en esta tierra. Pero lo hizo. ¿Y lo hizo para qué? Por obediencia al Padre, para cumplir la misión que Dios Padre le propuso y que Él aceptó incondicionalmente. Pero se hizo de lo menos. Hablando de San Martín de Porres el día de hoy, él dice que el Padre, como el Padre sí era
alguien de la sociedad, pero su mamá era una esclava, una sirvienta. No tenía por el lado del papá, él tenía cierto abolengo, vamos a decir, pero era anulado por, por su nacimiento ilícito que tuvo. Entonces, él sabía que a pesar del oficio que sabía, era barbero y ayudante de una farmacia, a pesar de lo que hubiera podido tener o hacerse, él se hizo nada. Se hizo barrendero, se hizo un mendigo, se hizo un miserable. Y era despreciado inclusive dentro del mismo clero, no lo admitieron, sino lo admitieron como un hermano lego. Era un sirviente, era el que hacía de todo. Ya les digo, barría, pero tenía una comunicación y una entrega con Dios, porque ahí mismo en esa humildad, él vaciándose también, fue llenado de Dios. Él tenía el don de bilocación como el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Estaba en un lugar y aparecía en otro lugar. Tenía el don de milagros. Estaba lleno de Dios, vaciado de él, pero lleno de Dios. Y en el Evangelio, en el capítulo 14, continuamos en el escenario donde Jesús estaba en aquel banquete que le invitó al fariseo desde hace unos 2-3 días, sanó a aquel enfermo, siguió comentando ahí con los demás que no buscaran los primeros puestos, lo mismo que está diciendo San Pablo a la comunidad de Filipenses. Y entonces dice que le empezaron a hacer preguntas y dice, uno de ellos le dijo, dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios. Y él le contestó, ¿sabes qué? Había un hombre que hizo un gran banquete y mandó a sus sirvientes a invitar a los invitados. Y uno le dijo, tengo un terreno, acabo de comprar, no puedo ir. Otro le dijo, compré una yunta de bueyes, la tengo que probar. Y otro le dijo que tenía algo que hacer, que se acababa de casar y que no podía ir. Entonces el sirviente le informó, regresó al dueño y le dijo, él estaba contando esto al banquete, a la cena que lo habían invitado. Regresó y le dijo, ¿sabes qué? No quisieron venir, todos estaban ocupados. Entonces le dijo, sal rápido a las plazas y a las calles de la ciudad y trae aquí a pobres, a cojos, a mancos y a ciegos. Regresó el sirviente y le dijo, Señor, hice lo que ordenaste y todavía hay lugar. El Señor le dijo al sirviente, ve a los caminos y veredas y oblígalos a entrar hasta que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos invitados primeros probará mi banquete. Palabra de Dios. Ya se imaginan lo que el Señor les estaba diciendo a los fariseos ahí. El Señor está hablando de un banquete, mi querido hermano. Un banquete al que invita a Él a puros defectuosos. Fíjese que dice que llegó a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Puros, despreciados en aquel entonces por los que estaban ahí en el banquete, defectuosos, no servían. A ellos invitó el Señor. Y todavía los que estaban lejos, porque iban por caminos y veredas, que estaban lejos o andaban perdidos o andaban caminando, a ellos los mandó a llamar el Señor, hasta que se llenó su casa. Mi querido hermano, y lo más impactante, lo que más les ha de haber entrado en su corazón, pero no lo entendieron, es lo que les dijo. Les digo que ninguno de aquellos invitados, de los primeros, probará mi banquete. Palabra de Dios, mire, y no lo probaron. El banquete del reino de Dios es nuestra Eucaristía, mi querido hermano. Estamos invitados. Y mire, estamos invitados para ir a comer el banquete del Señor, a probar ese delicioso manjar. ¿Quiénes los que escuchamos su voz? ¿Quiénes los que estamos defectuosos? Los que necesitamos del Señor. Los que no podemos vivir sin Él. Los que a lo mejor tenemos mal carácter, a lo mejor tenemos un pecado, pero queremos salir de él, queremos confesarnos y caminar hacia Él. No invitó a los santos, no invitó a los bien vestidos, no invitó a los ricos, invitó incluso a los que estábamos lejos, los que íbamos por caminos y veredas. Vayan, invítelos. Y ellos y nosotros escuchamos la voz del Señor. Mi querido hermano, de hoy en adelante, no deje ningún banquete por otra actividad. Vaya, coma, sírvase, porque es mismo Dios, el mismo Señor, Rey
Y Señor, que le está invitando al banquete del reino, que tenga un día lleno de bendición y que escuche la voz y la invitación del Señor todos los días. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.